Hola, hola mis amigos, bienvenidos a una nueva historia en este su canal. Soy Liliana y como siempre traigo hoy el nuevo chismecito. La historia de hoy es de una seguidora que me cuenta que desde incluso antes de nacer tenía una vida de lujos, pero por algo muy trágico que le sucedió, esto cambió de la noche a la mañana y ella en su desespero por sostener su vida cara se consiguió un sugar, sin contar que unos cuantos meses después, en medio del acto, se iba a ir para el otro mundo. ¿Ustedes se imaginan cómo fue vivir esto? Si quieren saber los detalles de esta historia, los invito a que se queden hasta el final del video. Recuerden que también me pueden enviar sus historias a mi correo electrónico, que va a estar apareciendo a lo largo del video. Y sin nada más que decir, pues comencemos. Nací en cuna de oro, como dicen muchos por ahí. Desde antes de llegar a este mundo ya lo tenía todo y así llegué a mis 17 años, enseñada a tener ya carro, moto, viajes, lo que quisiera, ropa de marca, zapatos, bolsos. Yo estaba enseñada, mejor dicho, a tener todo a manos llenas. Mis papás nunca me negaban nada. Ellos eran unos abogados muy conocidos y muy exitosos en Medellín. Así que su vida siempre había sido de mucho dinero, además porque habían recibido herencias y tenían sus negocios, bueno, muchas cosas así. Todo esto pues lo disfrutaba yo. A mis 17 me gradué. Cuando me gradué yo todavía estaba indecisa si estudiar medicina o estudiar derecho. Así que quise darme un año sabático. Mis papás, como siempre, nunca le veían problema a mis decisiones. Esto también debido a que yo era muy aplicada. O sea, a mí sí me gustaba mucho la rumba, salir de paseo con mis amigas, a pesar de mi cortada y todo eso. Pero era demasiado juiciosa con mi colegio y con mis cosas. Aparte de eso, a mí sí me gustaba la rumba, pero nada que ver con consumir ni alcohol, ni sustancias, ni nada de ese tipo de cosas. Adicional a esto, les dije que yo quería independizarme, que quería empezar pues a vivir sola y que quería vivir en una de las zonas, sino la más exclusiva de la ciudad. Me arrendaron un apartamento precioso, hermoso, divino en el Poblado. No, yo estaba encantada, matada, yo no hacía sino mostrárselo a mis amigas, invitarlos a fiestas, armar cosas allá. Yo no me la podía creer. Una chica de 17 años, con todo el dinero que se le dé la gana, yo estaba en mi salsa. También había hecho un novio súper guapo, que tenía igual o más dinero que yo, o bueno, que mi familia, pero él sí no era tan aplicado. No estudiaba, no trabajaba, se dedicaba simplemente a gastarse la plata pues de sus padres. Más sin embargo la pasábamos increíble y yo estaba viviendo pues la vida de mis sueños. Cuando cumplí los 18 me decidí a estudiar medicina. Esta carrera empezó a consumir prácticamente todo mi tiempo, así que a la fuerza me tuve que ajuiciar un poquito. Incluso hasta dejé a mi novio, debido a que, pues como les digo, él consumía todo tipo de cosas y yo no quería eso para mi vida. Lo mío era, sí, la rumba, pero la rumba sana. A mis 20 años mi vida dio un giro impensable, una tragedia que lo cambiaría todo. Estaba yo como a eso de las 11 de la noche, recostada en mi cama, con el computador en las piernas, trabajando en un proyecto de la universidad. Estaba sola. En esa sonó mi celular, pero yo no tenía ganas de hablar con nadie, así que ni bolas le paré. Volví, sonó como 3 veces. A la tercera vez yo ya dije como que, bueno, debe ser algo importante porque o si no, no insistirían tanto. Cuando volvió a marcar la 4ª vez, miré el celular y era una de mis tías, una hermana de mi papá. Ahí se me hizo más raro todavía, porque pues que ella llamara a esa hora, extraño. Es más, el solo hecho de que llamara, súper raro, porque ella y yo nunca hablábamos. Para mí, prácticamente mi familia era mi papá, mi mamá. Paré de contar, no me relacionaba mucho con las familias pues de ellos. Mas sin embargo, mi tía me dio la triste noticia de que mis padres habían acabado de fallecer en un accidente de tránsito. Habían chocado en su camioneta y su fallecimiento fue algo instantáneo. En el momento en que ella me dio la noticia, les estaban haciendo el levantamiento. Fue un golpe durísimo para mí. Caí en depresión, o sea, me derrumbé, dejé la universidad y para rematar volví con mi ex.
Empecé a tomar, empecé a consumir igual o más que él. A mí nada me importaba. Empecé a derrochar a manos llenas el dinero que mis padres me habían dejado. Ellos me dejaron una muy buena cantidad de dinero y aparte de eso la casa en donde ellos vivían, que era de ellos. Pero yo no quería irme para allá, yo quería seguir viviendo en la zona exclusiva en donde tanto me encantaba estar. Yo no sé si es que yo no había caído en cuenta o qué, de que es que ellos ya no iban a estar para seguir pagando, costeando todos mis lujos y que el dinero se acababa. Yo en ese momento no pensaba en nada, yo lo único que hacía era gastar y, mejor dicho, mi vida se convirtió en una locura. Cuando vi que el dinero se me empezó a acabar, que ya, mejor dicho, llevaba casi todo pues despilfarrado, ahí me empecé a preocupar. ¿Por qué? Porque es que el mero apartamento donde yo vivía era casi 5 millones de pesos colombianos mensuales. El solo arrendo, sin contar que servicios, que administración, mejor dicho, vivir ahí salía un ojo de la cara. Pero pues yo nunca me había fijado en eso. Yo decía, yo no voy a poder, o sea, ya me gasté todo, casi todo, lo único que me queda es la casa, yo no me quiero ir para allá. ¿Yo qué hice? Tenía pues la casa en renta, pero lo que me pagaban por ella pues no me alcanzaba para nada de lo que yo necesitaba y lo que yo quería seguir teniendo en mi vida. Me tocó incluso vender el carro, yo estaba en la inmunda. Como por ese tiempo les digo que andaba toda loca, yo había hecho cierto tipo de amistades y entre ese grupito de amigas nuevas que yo tenía, pues habían varias que se daban sus lujos, incluso vivían y pagaban un arrendo en el mismo extracto que yo, pero arrendos más caros y todo esto siendo damas de compañía, con todos los servicios incluidos. Ellas me decían que por qué no lo intentaba, pero es que yo de verdad que no me veía en eso. O sea, yo no me veía estando como con un hombre y con otro. No, la verdad que no. Pero una de ellas tenía un sugar. Y me dijo que si yo empezaba a salir con ellas, pues a ciertos lugares donde yo normalmente no iba, pero que si empezaba a ir con ellas a esos lugares, iba a conocer a muchos hombres que tenían muchísimo dinero y que seguramente ahí iba a conseguir un sugar para mí. Así que yo dije, no, pues ahí sí me suena, lo del sugar sí me suena, porque pues sería una sola persona. Es diferente, bueno, así lo vi yo en ese momento. Así que empecé a hacer eso, empecé a irme con ellas por allá para sus lugares y efectivamente llegó el día que conocí a un hombre de 67 años. No se veía mal para la edad que tenía, pero obvio, yo en ese momento tenía apenas 24, iba a cumplir 25, la diferencia era abismal. Mas sin embargo, era tan agradable, divertido, como tan atento, como que se fijaba en cada detallecito, cada cosita, que eso me fue como haciendo el camino más fácil. Y también, otra cosa que me lo hizo muy fácil, demasiado fácil, que yo creo que es en lo que uno más piensa, bueno, era en lo que yo más pensaba, era la hora de la intimidad con él. Pues yo siento que uno cuando no quiere a alguien es muy complicado, es muy difícil, pero él no podía, él no funcionaba. Entonces él se conformaba con que yo le hiciera de pronto un show de baile, me pusiera un traje pues bonito, en encaje, incluso a veces me llevaba ciertos trajes que quería que yo me colocara, pues yo se los lucía y lo acompañaba, a veces en la intimidad, a veces a cualquier cena, no sé, donde él quisiera ir, ahí estaba yo con él. Él estaba encantado conmigo. Me dijo que me iba a dar la vida que yo me merecía y efectivamente así fue. Vea, yo empecé a tener lujos de todo tipo, incluso más que antes cuando mis papás me lo daban, que ya era suficiente, o sea, era bastante. Este señor me daba cosas a manos llenas. De este sugar solamente sabían mis amigas, que fueron las que me ayudaron a conseguirlo. Mi novio no tenía ni la menor idea. Aunque tampoco es que le diera mucha mente a que se diera cuenta. O sea, él fue como mi escape en ese momento, fue como mi entrada a ese tipo de sustancias que yo creí que necesitaba para sobrellevar lo de mis papás, bueno, todo eso. Pero en ese momento como que sí estaba bien y sí no tan bien. Es más, una ocasión nos lo encontramos, estaba yo con mi sugar, nos lo encontramos en un evento.
como él también iba a estos mismos eventos donde va gente de mucho dinero, porque como les digo, la familia de él tenía también mucho dinero, entonces allá nos encontramos. Me puso a escoger prácticamente entre mi sugar y yo, y pues yo escogí a mi sugar. Era mi mejor opción en ese momento, lo que más me convenía. Al año de estar con este señor me pasó algo que yo jamás me imaginé que me iba a tocar vivir en la vida, o sea, que yo iba a tener que estar contando una cosa de estas, jamás. Resulta que él pues tenía como muchas ansias, muchas ganas de que pudiéramos lograr estar juntos, ya saben cómo. Así que le recomendaron una pastilla ahí y se la tomó, pero no le hizo efecto. Se tomó otra y esta sí le hizo efecto. Empezamos el acto y todo iba de maravilla. Él estaba feliz y la verdad es que yo tampoco la estaba pasando mal. A ese punto yo ya le había cogido también mucho cariño. Estábamos en plena acción. Yo cuando menos pensé fue que él se mandó la mano al pecho y me cayó encima, se desplomó así con todo su peso. Casi que no me lo quito de encima, porque yo soy bien bajita y él es bien grandísimo y fuera de eso como robusto. Yo sentía que me estaba ahogando. Cuando por fin me lo pude quitar, yo empecé a gritar, yo veía que él no reaccionaba, se empezó a poner como morado los labios, las uñas. Yo empecé a vestirme, mientras me vestía llamé a la ambulancia no se demoró nada, pero lastimosamente cuando llegaron dijeron que ya no había nada que hacer, que él ya no pertenecía a este mundo. Yo quedé en shock. Yo dije, ¿qué hago? Dios mío. Primero, obviamente, me dio mucha tristeza que le pasara eso. O sea, de verdad me dolía. Ya llevábamos un año juntos y sí, le había cogido bastante cariño. Y yo empecé a trabajar la mente y yo decía, ¿y si me echan la culpa a mí? Él tenía 3 hijos. Y yo decía, ¿y si los hijos me culpan? ¿Y si piensan que yo le hice algo por el dinero? Ay, vea, a mí la cabeza me trabajaba como a 1000 por hora. Llegué al hospital con él, desde el hospital, desde el celular de él, llamé a una de las hijas y le di la triste noticia. Como a la hora, más o menos, porque no vivían cerca, llegaron. Yo estaba en un solo temblor, porque yo pensaba que ellos iban a reaccionar contra mí. Es más, ellos ya sabían de mí, ya me conocían. Mi sugar les había hablado de mí y les había hablado también que esa gente era como si ya me hubieran llegado a ver en persona. Me abrazaron, me decía la muchacha que muchas gracias por haber estado con él en sus últimos días, que por haberle alegrado la vida, que él ya les había hablado de mí, que él estaba encantado y que, mejor dicho, ese día fue algo tremendo. Yo quedé en shock por todos lados. Pasaron muchas cosas que pues yo no me esperaba. El caso es que eso quedó así. En los exámenes que le hicieron se dieron cuenta que falleció debido a una sobredosis del medicamento que se había tomado para poder funcionar. Tristemente, pues entregué el apartamento del poblado. Ya no podía sostener una renta de esas. A mí sí me quedaron unos ahorros del dinero que él me daba, pero pues yo esta vez tenía que ser inteligente, no gastármelos tan feamente como hice con la herencia de mis padres y mirar cómo hacía crecer ese dinero. Pero es que tampoco era tantísimo como para decir voy a arrancar de cero, tenía que pensar muy bien lo que iba a hacer. Estaba yo en esas cuando me llamó una de las hijas de mi sugar. Me dijo que si podía ir a la casa de ella al día siguiente, a las 4 de la tarde en punto. Pues no tenía ni idea para qué, fui como hasta con susto, pero allá estuve a las 4. Cuando llegué estaban los 3 hijos de mi sugar, un abogado, tenían unos documentos en el comedor y me dijeron que mi sugar me había heredado. Me dejó parte de su herencia, me había incluido en su testamento. Yo no lo podía creer. Me imaginé que pues sí me había dejado alguito, pero no, me dejó una gran cantidad de dinero. Los hijos yo creo que no se opusieron ni nada, primero porque estaban, pues ellos me dijeron agradecidos conmigo, que porque el papá ese último año había sido súper feliz, pero también es que ellos tenían demasiado dinero. O sea, lo que les llegaba del papá era como alguito que se les adicionaba, así que para ellos pues seguro no fue gran cosa, para mí sí fue muchísimo. Agradecida con ellos y ellos conmigo, a tal punto que nos volvimos como unidos. Fue como si ellos me hubieran incluido a su familia. Con decirle que desde eso todas las navidades las paso con ellos, nos visitamos, paseamos, mejor dicho, eso tampoco me lo esperaba. Con este dinero pues decidí emprender.
puse un negocio de joyería que pues también siempre me había llamado mucho la atención. Volví a iniciar mi carrera como para ser doctora pues de medicina y renací. Volví, empecé, pero esta vez con los pies sobre la tierra. Dejé todo vicio, dejé todas las malas cosas a las que me había aferrado después de perder a mis padres. Después de los años, soy una mujer próspera, me va demasiado bien, me puedo dar los lujos que siempre me gustaron, solo que esta vez con mi propio esfuerzo. En cuestión de relaciones, decidí quedarme sola y pues hasta el momento no ha llegado alguien que me haga cambiar esa opinión. Bueno, mi gente, esa fue la historia del día de hoy. A veces sí es que la vida nos pone en unas situaciones tremendas para poder ubicarnos en el lugar donde debe de ser. Por eso es que hasta de lo más malo surgen cosas buenas y lo digo también por experiencia. Muchas gracias a los que llegaron hasta esta parte del video. Los quiero, los adoro, les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo chismecito. Bye.